Muy buenas tardes. Es muy satisfactorio para la Academia Antioqueña de Historia tener esta tarde al capitán Ricardo Abadía, académico de la Academia Colombiana de Historia Aérea y piloto militar en retiro, nieto del pionero de la aviación militar en Colombia, el capitán César Abadía, del primer curso de la Escuela Militar de Aviación FAC. Nos daremos cuenta de la importancia de la conferencia de este militar retirado de la Fuerza Aérea Colombiana en relación a la aviación del país y también a la importante relación que Antioquia ha tenido con todo lo que tiene que ver con la aviación. Desde el expresidente Marco Fidel Suárez, quien le dio el empujón definitivo en su gobierno para que nuestra patria se convirtiera en un adalid de la Fuerza Aérea en América, hasta el doctor Guillermo Echavarría Misas, uno de los todo lo que nos va a contar y nos va a enseñar esta tarde por el amor que usted le tiene a ese tema. Y a pesar de haber nacido en Bogotá, lleva tantos años en nuestro departamento y se siente como un antioqueño más y un hijo de este Medellín que todos apreciamos tanto. Ya tengo la ciudadanía. Bueno, bienvenidos. La presentación ya la hizo el académico. La idea mía es fundar un museo en Medellín, porque es la ciudad de Colombia que más tiene trascendencia en aviación comercial a nivel continental. En Bogotá hay un museo que se llama el Museo Aeroespacial Colombiano, muy bueno, pero Medellín tiene más trascendencia histórica en aviación que Bogotá. Acá hubo un señor que se llamó Guillermo Echavarría Misas, que en el año de 1919 consolidó la primera compañía de aviación en América y la segunda compañía de aviación en el mundo. Se llamó Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Todo tiene un inicio. Hay que hablar por las raíces de la aviación. En el año 1200 a.C., los chinos desarrollaron el primer equipo de vuelo, que fue la cometa. Ellos la utilizaban como medio de comunicación. Según el color y la forma, indicaban una misión diferente. También fueron los que desarrollaron la pólvora y con la pólvora desarrollaron la cohetería. Siguiente. Dime. Sí, los globos también los llamaban
creo que lo llamaban luceros o luciérnagas, algo así. Bueno, sí. El primer personaje que habló de aviación lógica y desarrolló bosquejos para vuelo, fue el señor Leonardo da Vinci. Él era italiano. Él desarrolló el ornióptero y desarrolló otro concepto que lo llamaba el concepto manual de vuelo. La idea de Leonardo da Vinci era volar con la fuerza muscular propia del ser humano, pero está demostrado que tendríamos que ser unos superatletas para poder volar como había pensado Leonardo da Vinci, sobre todo con su concepto manual de vuelo. Él desarrolló otro que lo llamó el ornitóptero, que era como una especie, ahí lo vemos, y fue el desarrollo del helicóptero posteriormente. Está demostrado que si él hubiera tenido una planta motriz lo suficientemente poderosa, hubiera logrado despegar. La idea de Leonardo da Vinci era de que hacía girar su máquina con la fuerza muscular de 4 hombres para poder sustentar el vuelo. Leonardo da Vinci es de los grandes genios que ha tenido la humanidad. Él desarrolló otros equipos para la guerra como el cañón de hoy en día, el tanque de guerra, el submarino, el paracaídas, la rueda dentada que la llaman piñones, la rueda esferada que la llaman balineras. Él desarrolló muchos proyectos. Siguiente. Si tienen alguna pregunta me la hacen, por favor. Ahí estoy hablando ya del siglo XV. Pero el primer vuelo práctico de la historia fue el que desarrollaron los hermanos Montgolfier en Francia, en la famosa Montgolfiera que llamaban ellos. Eso lo hicieron en el 73. Pilat de Rosier fue el primer aeronauta. Era un globo que se inflaba con humo, que el humo lo tomaban de quemar lana y cuero. El primer vuelo fue estático, cautivo. A medida que ellos fueron desarrollando el vuelo, fueron desarrollando globos cada vez más avanzados hasta desarrollar la Montgolfiera, que fue en la que voló Pilat de Rosier, que fue el primer aeronauta de la historia. Siguiente. Acá en Colombia, perdón, hay un señor que se llama José María, acá en Medellín, no, perdón, en Popayán, acá en Colombia, en Popayán, José María Flores, un argentino, hizo el primer vuelo de la prehistoria en Colombia. Llamamos prehistoria porque antes de los hermanos Wright, en 1903, se le llamaban a todos esos aparatos como aparatos prehistóricos. Lo hizo en Popayán, en el Seminario Mayor, y fue en 1884. Posteriormente él voló también en Bogotá, en el Colegio del Rosario, y posteriormente voló acá en Medellín. Acá en Medellín hay un aeronauta muy famoso que lo llamaban Salvita, pero él voló ya en 1923. Continúo. Este señor llamado Otto Lilienthal, era un ingeniero alemán, fue el primero que logró sustentar el vuelo totalmente dominado. Él vivía en Berlín y logró hacer más de 200 vuelos, o sea, dominaba totalmente el planeo. Planeo es una máquina para volar similar a los parapentes que se utilizan hoy día, o sea que no utilizan motor, sino que ellos se desplazan y vuelan gracias a las corrientes térmicas del aire. Sigue. Otro de los grandes de la historia fue Adair Clement. Este señor francés desarrolló el primer avión con un motor. Su motor era a vapor. No le dio la suficiente potencia para volar, pero demostró de que se podía volar con motores. Los globos volaban y los llamaban más ligeros que el aire porque son más ligeros que el aire y volaban sin motor. Este fue el primer avión con motor y fue la primera vez que se le dio el nombre a una máquina para volar de avión, porque el nombre técnico de las máquinas para volar son aeroplanos. La primera vez que se le llamaba avión. Este avión
Devuelve. 1892. Trató de volar, no logró sustentar el vuelo. Avión lo unieron de una palabra griega y una francesa y lo llamaron aviones. De ahí viene la palabra avión. A partir de 1903 se denomina como la historia de la aviación. Antes de 1903 se denomina como prehistoria de la aviación. Los hermanos Orville y Wilbur Wright en Carolina del Norte, en una zona, en una playa ventosa que se llama Kitty Hawk, lograron volar por primera vez, 17 de diciembre de 1903. El avión recorrió 36 metros y duró 12 segundos en el aire. Era la primera vez que se lograba hacer un vuelo totalmente dirigido y con un motor a gasolina. El motor era de 12 caballos de fuerza. Los hermanos Wright volaba uno, ¿no? Era Orville y Wilbur Wright. Uno de ellos iban turnando el 17 de diciembre de 1903 y ellos volaban acostados, como pueden ver ahí, entre los dos planos. Estoy hablando de aviones que tenían el chasis, la estructura era de madera y todos los revestimientos de vuelo eran de tela. Incluso las hélices eran de madera. Las hélices las llevaban en la parte de atrás, lo llaman de impulsión. Ese avión recorrió 36 metros, duró 12 segundos en el aire y de ahí partió la historia de la aviación. Siguiente. Hay que aclarar que los hermanos Wright volaron con la ayuda de una catapulta, ¿no? Ellos tenían un riel y un peso, el cual hacía que impulsara el avión para poder despegar. Este señor brasilero, que se llamaba Alberto Santos Dumont, así se llama el aeropuerto de Río de Janeiro, en honor a este personaje brasilero, en Francia fue la persona que logró volar por primera vez con con un avión que fuera completamente autónomo. O sea, este avión podía despegar y podía aterrizar sin necesidad de ninguna ayuda como el de los hermanos Wright. Este avión era una especie de cajas y volaba en ese sentido. O sea, esta caja de atrás, esta caja de adelante, volaba en este sentido. El avión pareciera que volara al revés, pero realmente era que tenía los motores de impulsión en la parte de atrás. Alberto Santos Dumont fue la primera persona que le dio la vuelta a la Torre Eiffel en un dirigible brasilero. Siguiente. Acá estamos hablando ya de lo que inició Leonardo da Vinci con su ornitóptero. Y este es un señor que llamaba Paul Cornu, era francés, y fue la primera persona que trató de desarrollar este tipo de vuelo que hoy en día se llama helicóptero. El motor de este aparato era a vapor. El helicóptero realmente no despegó, sino que dio un pequeño brinco y eso lo llamaron como el primer helicóptero de la historia. Bueno, ya vamos a hablar de la aviación en Colombia. En 1909 hubo un señor que se llamaba Luis Blériot. Este señor utilizó un avión que lo llamó el Blériot 11, que es este que vemos aquí. Fue la primera vez que se cruzó el Canal de la Mancha, 1909, entre Dover y Calais. Se demoró 30 minutos en ese trayecto, media hora. Ya lo habían pasado, pero con globos aerostáticos. Era la primera vez que se pasaba el Canal de la Mancha con un aeroplano o un avión. Cuando este señor ganó un premio, porque le daban un premio el primero que pasara el Canal de la Mancha, fue la primera fábrica de aviones que se creó en la historia. Eran los aviones Blériot. El más famoso de los Blériot era el Blériot 11. Uno de esos aviones lo trajeron dos industriales bogotanos del Polo Club y contrataron un piloto que se llamaba Paul Millet.
trataron de volar en Bogotá en el año de 1911. Eso fue una travesía completa. El avión obviamente no lo trajeron volando desde Europa, porque el avión no tenía esa autonomía de vuelo. Llegó a Barranquilla, pero de Barranquilla a Bogotá tampoco podían llevar ese avión volando porque tampoco tenía la autonomía de vuelo. Lo llevaron desarmado porque esos aviones llegaban en buques de vapor en contenedores de madera. Entonces ellos lo llevaban desarmado, lo metían en el ferrocarril, lo llevaban desde Barranquilla, lo llevaban hasta Girardot por barco, perdón, de Barranquilla hasta Girardot lo llevaban por barcos a vapor. Y en Girardot lo montaban en un tren y lo subían hasta la sabana de Bogotá. ¿Alguna pregunta hasta acá? Este avión no logró volar en Bogotá por la altura de la capital. 2.200, 2.300 metros sobre el nivel del mar, era imposible que un avión de esos diera la potencia, porque esos aviones volaban perfectamente en Europa, pero aquí nunca habían volado en una ciudad que fuera tan alta. Ese avión trató de despegar, no lo logró, pero era la primera vez que se veía un avión en Colombia. Estoy hablando de 1911. El avión, al estrellarse, se dañó y estos personajes lo llevaron a Bogotá, al Salón Egipcio, en un parque que se llama el Parque de la Independencia, lo colgaron de uno de los muros del Palacio Egipcio y cobraban para que la gente viera el avión, aunque no fuera en vuelo. Esto es 1911. 1912, este señor que se llamaba John Smith hacía vuelos comerciales para hacer propagandas. La primera ciudad que vio un avión en vuelo fue Santa Marta, 1912. Él hizo algunos vuelos. Ese mismo año se desplazó hasta Barranquilla, pero esos vuelos no están muy documentados. Este señor decidió volar en Medellín, en una zona que se llama, hoy en día se llama la Guacatala, pero en esa época se llamaba Hacienda La Pradera. En una zona que la llamaban el Aguacatal. Él armó su avión, eso fue una osadía tremenda. Él de Barranquilla y tuvo que hacer lo mismo que hicieron los que llevaron el avión a Bogotá, fue llevarlo en barco, o sea, estoy hablando de John Smith. John Smith lo llevó en barco hasta Puerto Berrío, en Puerto Berrío lo sacó de los barcos de vapor, lo metió en un tren y lo trajo hasta Girardota, creo. El ferrocarril llegó acá en 1915, ¿cierto? En el 14, sí. O sea, todavía no había llegado el ferrocarril hasta Medellín. Entonces él lo tuvo que traer, creo que fue hasta Girardota, y meterlo en mula y traerlo hasta esta hacienda y pagarle a los dueños de la hacienda La Pradera para poder hacer el primer vuelo. Este es el inicio del Museo de Aviación en Medellín, porque este avión sí está totalmente documentado en varios periódicos. El señor se llamaba John Smith, era de origen canadiense y ese fue el inicio de la aviación en Medellín. Tenemos que pasar otra vez en 1914 empezó la guerra. Lastimosamente los hermanos Wright nunca quisieron que los aviones fueran utilizados como máquinas de guerra. En la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1919, visualizaron que esas máquinas servían como plataformas de observación. Después analizaron que servían como plataformas de armamento. Dentro de ese grupo de pilotos hubo uno que se destacó.
que se llamaba Manfred von Richthofen y fue conocido como el Barón Rojo. El Barón Rojo es el mejor piloto de todas las épocas. No estoy hablando de guerra, ni estoy haciendo apología a la guerra. Simplemente estoy hablando de eventos históricos y hitos históricos. A estos señores, a estos señores los llamaban los caballeros del aire, porque cada piloto escogía el avión que más le gustara, la marca que más le gustara y el avión en el que confiara más. Manfred von Richthofen escogió un avión que era de 3 planos. Las alas en aviación se les dice plano, no, las alas son las de las aves, y demostró que con ese avión pudo obtener 80 victorias confirmadas. A ellos también lo llamaban los circos del aire o el circo de Richthofen. Ellos lo llamaban los caballeros del aire porque ellos primero se miraban de avión a avión, se saludaban, se hacían alguna seña de que estaban listos para combatir con otro avión y empezaban a combatir, por eso les llamaban los caballeros del aire. Si al enemigo se le acababa la munición o se le encasquillaba la ametralladora, sus aviones ya llevan ametralladoras, no le disparaban. Por la parte de atrás del avión tampoco le disparaban, porque eso era cobardía. Si el avión caía y el piloto quedaba vivo, no le podían disparar desde lo alto, desde otro avión, porque eso también es cobardía. Por eso los llamaban los caballeros del aire. Se acabó la guerra en 1919. Acá hubo un señor en esa época que se llamaba Knox Martin, William Knox Martin. Él trajo un avión Curtiss Standard, también le decían Curtiss Jenny, un biplano. Y fue la primera vez que se hizo un correo aéreo en Colombia, entre Barranquilla y Cartagena. Ahí estaba Mario Santo Domingo, que fue uno de los pasajeros que tuvo y fue el que llevó el saco de correo entre Barranquilla y Cartagena. Este señor fue el primero que cruzó los Andes en Colombia, era americano. Y este señor fue el primero que sobrevoló Bogotá sin aterrizar, porque había un premio que se estaba dando al primer avión que llegara a Colombia. Siguiente. Ahí está, don Guillermo Chavarría, el avión Farman F-40 y las primeras estampillas de correo certificado en Colombia. Este ya era correo oficial. Estos aviones eran de procedencia francesa, pero su fundador, eso es otra clave fundamental para que el museo quede en Medellín, porque este señor era antioqueño, Guillermo Chavarría Misas, hijo de don Alejandro Chavarría y hermano de Diego Chavarría, el filántropo. Él trajo unos aviones marca Farman, F-40, que es el que vemos ahí, y ese es un avión para 3 pasajeros. Y originalmente esos aviones habían sido desarrollados como bombarderos, pero les hicieron una conversión y hubo otro que lo llamaban el Goliat, que era un avión gigantesco para la época. Ese avión podía llevar entre 12 y 14 personas. Fue un bombardero de la época. Lo llamaron el Goliat por su tamaño, era un Farman F-60 y fue el inicio de la aviación comercial en Colombia, de la aviación comercial en Sudamérica, de la aviación comercial en América y fue la segunda compañía de aviación en el mundo. En esa época, solamente cuando la fundó don Guillermo Chavarría y otros socios, entre ellos Gonzalo Mejía, y otros socios, entre ellos Ricardo Olano, antioqueños, fundaron esa compañía de aviación. Las compañías de aviación se fundaron por necesidad, se fundaron en Inglaterra.
Cuando se acabó la Primera Guerra Mundial entre 1919, perdón, en el año de 1919, prácticamente todo Europa estaba arrasada. No habían carreteras, no habían líneas férreas. Entonces la manera más fácil de comunicarse entre países era utilizar los bombarderos que habían sido y convertirlos en aviones de pasajeros. Entre ellos estaba el Farman F-40. Los pilotos de esa compañía, René Bazin y Jacques Jourdanet, fueron los dos primeros pilotos que volaron en Colombia. Esta compañía lastimosamente también protagonizó el primer accidente aéreo de Colombia. René Bazin murió en ese accidente. Eso no es un incidente, sino un accidente. Solamente duró un año. Estos aviones se los llevaba el viento por ser livianos, eran de estructuras de madera, revestimientos en tela, volaban muy bien en Europa, pero en Europa los vientos no son tan fuertes como en el área tropical donde vivimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo así? No, esos aviones los traían desarmados. O sea, los aviones de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea los trajeron en buques de vapor desde Europa. Llegaron a Cartagena, a una zona que se llama Boca Grande, que es donde queda hoy día el Hotel El Prado. Ese fue el primer vuelo en Colombia. Allá los armaban en 15, 20 días. Pero es que ellos traían, o sea, así como traían los pilotos, también traían los mecánicos. Y tanto los pilotos como los mecánicos habían sido combatientes de la Primera Guerra Mundial con Francia. Lastimosamente, esta compañía duró casi un año, aunque fue fundada en 1919, ¿no? Pero no duró por el motivo que ya les expresé, que es que se lo llevaba el viento. Los pilotos franceses eran pilotos combatientes de la Primera Guerra Mundial, pero no tenían mucha experiencia o tanta experiencia como los alemanes. Don Ernesto Cortizos y von Kron y un equipo de alemanes. Ernesto Cortizos era un señor barranquillero, así se llama el aeropuerto de Barranquilla en honor a este señor. Don Ernesto Cortizos fundó otra compañía en la misma época, con 3 meses de diferencia, que la llamó SCACTA, que era Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos. Trajo pilotos alemanes, que eran los mejores pilotos que hubo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que eran pilotos expertos que los había contratado para volar en Colombia, y trajo un avión, que era un avión marca Junkers, que el avión era desarrollado como avión de pasajeros. No era una conversión como los otros aviones de don Guillermo. Los de don Guillermo Echavarría eran conversiones de bombarderos. Entonces la clave de SCACTA fue que trajo aviones metálicos, no se los llevaba el viento tan fácil. Los primeros vuelos los hicieron entre Cartagena y Barranquilla. Ya después, cuando se empezaron a adentrar en el país, fue que los adaptaron con flotadores, porque los aviones originalmente, incluso los de don Guillermo Echavarría Misas, este es un Farman que viene original, venía con tren de aterrizaje. Después les adaptaron unos flotadores para que ellos pudieran utilizar la pista más grande que hay en Colombia, que es el río Magdalena. Entonces ellos salían desde Barranquilla al Banco, Mompox, Girardot, Puerto Salgar. Lo más adentro que llegaban dentro del país era hasta Girardot. Los habían adaptado con flotadores bajo criterio de la compañía constructora. No era que ellos decían, no, pues que vamos a ponerle unos flotadores, sino que ellos pedían criterio. ¿Alguna pregunta?
No, devuélvete que todavía vamos. Devuelve. La compañía Escapta continúa hoy todavía existiendo. Esta compañía hoy día se llama Avianca. Esta compañía, Avianca es la segunda aerolínea más antigua que hay en el mundo. La más antigua que hay en la actualidad es KLM en Holanda. De ahí seguiría la de don Guillermo Echavarría y de ahí seguiría la de la Escapta, la de Ernesto Cortizos. Avianca existe todavía por lo ya expresado. Estos pilotos también tuvieron accidentes, entre ellos murió Ernesto Cortizos en un accidente de aviación de Escapta. Después del tiempo se fusionó con otra compañía que se llamaba Saco. Ese avión que hay en la esquina es grande. Ese es un avión Ford trimotor de una compañía Saco, que el principal accionista era Ernesto, ¿cómo es que es? Samper Mendoza. Ernesto Samper Mendoza era el principal accionista de esa compañía y casi el dueño y era piloto también. Cuando hubo una crisis en Colombia, porque ya se acercaba la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos analizó de que en Colombia, estoy hablando de 1937, 1938, todavía existía Escapta, analizó de que en Colombia habían pilotos que eran alemanes que habían combatido en la Primera Guerra Mundial con Alemania. Al estar muy cerca de Estados Unidos, eran un potencial peligro, una potencial amenaza para ese país por ser pilotos que habían combatido en Colombia, perdón, que habían volado en Colombia y habían combatido en Colombia en un conflicto en 1933 que se llamó el conflicto con el Perú. Cuando estalló el conflicto con el Perú, los aviones F-13 de la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos, esos pilotos se ofrecieron a combatir hombro a hombro con la quinta arma del ejército, porque no existía fuerza aérea. Y gracias a esos pilotos alemanes fue que se ganó el conflicto con el Perú, a la experiencia que ellos tenían. Nosotros le debemos mucho a esos pilotos, tanto en aviación comercial como en aviación militar. Entre ellos está Herbert Boy, por ahí hay un libro muy bonito que se llama Una historia con alas, que es la historia de uno de esos pilotos de Escapta que estuvo en el conflicto con el Perú y estuvo en la Primera Guerra Mundial. No existía aún fuerza aérea. Bueno, cuando se fusionó esta compañía, porque el gobierno no permitía volar acá con aviones alemanes ni con pilotos alemanes, fue que se acabó la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos a raíz del accidente de Carlos Gardel en 1935 en un avión Ford trimotor de Saco. Esa aerolínea se fusionó con Escapta. Y de esa fusión de esas dos aerolíneas nació Avianca en 1940. De ahí acá se llama Avianca. El conflicto con el Perú en 1933, en ese conflicto Colombia tenía de las mejores aviones del mundo, que eran los Curtiss Hawk. Pásalo. Déjalo ahí un momentito. Los Curtiss Hawk. Disculpen que me pasé en tiempo, en cronología me pasé un avión que también es muy importante. En 1921 se forma la primera escuela de aviación en Colombia. Se llamaba la Escuela Militar de Aviación en Flandes, Tolima. Esa fue la primera escuela de aviación que hubo en Colombia. Y de ahí fue que surgió el primer piloto
titulado en Colombia que es el mayor Félix Castillo. Esos avioncitos eran estos en Flandes, Tolima. Flandes, una población del Tolima que se llama Flandes, que en Europa, en Francia creo que hay otro Flandes, ¿cierto? Señora. No, esa es la de Cali. Ah, no, perdón, esa es CACOM 1, Comando Aéreo Combate número 1. Esa es Palanquero. La base aérea Palanquero se llama Germán Olano. Sí, señora. Que esa base también es súper importante. O sea, en la época de SCACTA, ese era un aeropuerto, ese lo llamaban el aeropuerto de Honda. Era un aeropuerto súper importante, porque las personas que venían en estos aviones llegaban hasta Honda, y de ahí tomaban otros aviones, o iban hasta Puerto Berrío, y de Puerto Berrío tomaban el tren y llegaban hasta Medellín. Y los que iban para Bogotá tomaban el avión en Girardot, perdón, desembarcaban el avión en Girardot y tomaban el tren. Incluso hay una anécdota que cuando existía Excacta, el presidente Marco Fidel Suárez, antioqueño, que también esa es otra base para fundar el museo en Medellín. El doctor Marco Fidel Suárez le tenía pavor a los aviones. Y cuando llegó uno de estos aviones a Girardot, uno de esos pilotos le ofreció volar en el avión. Le dijo, no, yo le temo al avión. Y fue la persona que le dio la luz verde a la aviación en Colombia. Bueno, esta compañía 1900, esa duró también un año. O sea, la Escuela Militar de Aviación también duró un año. Estoy hablando de que todavía no se llamaba Fuerza Aérea Colombiana, ni FAN, que era la Fuerza Aérea Nacional. Se llamaba la quinta arma del ejército. O sea, todos esos pilotos eran del ejército, no existía Fuerza Aérea. Es que en esa época ni siquiera existía Fuerza Aérea en Estados Unidos. Bueno, de ahí pasamos al conflicto con el Perú en el 33. Dentro de la extirpe de pilotos valientes que hubo en Colombia, está un señor, un teniente, que se llamaba César Abadía Acero. Mi abuelo materno. ¿Ah? Sí, más adelante voy a hablar de él. Sí, señora. ¿Qué? Bueno, mi abuelo fue del primer curso de la Escuela Militar de Aviación en Cali. Ya se había acabado la Escuela de Flandes. Cuando se acabó la Escuela Militar de Aviación en Flandes, Tolima, ese equipo de vuelo lo metieron en las cajas de madera donde había venido y lo llevaron a una base en Madrid, Cundinamarca, y ahí duró muchos años. Después ya las polillas y el Comején acabaron con ese equipo de vuelo. No queda nada de esos aviones Caudrón. Ahora la marca es Caudrón G3. Ahora hay algunas réplicas en algunas bases de la Fuerza Aérea, pero no es original. De esos aviones no queda absolutamente nada de los de la primera escuela de aviación. En 1933 mi abuelo participó en el conflicto con el Perú. Mi abuelo fue compañero de Herbert Boy, de Camilo Daza, de Germán Olano, como se llama la base aérea de Palanquero, que es el comando número 1. Es la base más central que hay en Colombia y la llaman la casa del caza porque ahí están los aviones más desarrollados que hay en Colombia. En este momento, ahí están los CAFIR, que son aviones que desarrollan 2 veces la velocidad del sonido. O sea, un CAFIR puede desarrollar 2.400 kilómetros por hora. O sea, esos aviones se pueden desplazar a cualquier parte de Colombia en menos de 3 minutos. La llamaban Palanquero en la época en que era un aeropuerto de Escacta, porque ahí quedaba una hacienda que se llamaba Hacienda Palanquera, que fue la que le vendió a Escacta, y ahí hay una curva en el río Magdalena, muy pronunciada,
Y en esa época, cuando talaban los árboles, los tiraban al agua, al río Magdalena, para que se desplazaran y más adelante los recogían. Ahí hay una curva muy pronunciada y ahí se atascaban todos esos troncos y por eso la llamaban palanquero. Hasta hace poquito todavía la llaman la base de Palanquero, pero el nombre legal, el nombre es CACOM 1, Comando Aéreo de Combate número 1, y el bautizo es Germán Olano. Conflicto con el Perú, 1933, mi abuelo estuvo ahí, siguió perteneciendo a la quinta arma del ejército, era un piloto militar, y murió en un desastre aéreo, ya hablé de eso, en el año de 1938 en la ciudad de Bogotá. Bueno, regresamos otra vez a 1923. Este señor fue el primer hombre que desarrolló un helicóptero. En esa época no existían helicópteros con motor, ni existía la palabra helicóptero. Los llamaban los autogiros, porque eran aparatos que llevaban un motor, valga la redundancia, de potencia en la parte de adelante, y la hélice de arriba era libre. O sea, ella giraba cuando el avión empezaba a avanzar. Entonces, al girar la hélice, le daba sustentación y podía despegar casi verticalmente. Aterrizar sí podía verticalmente total. Ese, más que todo utilizaban abeto. Incluso las hélices no eran metálicas. Las hélices eran de madera y eran ensambladas, no eran talladas sino ensambladas. Abeto. Uh-huh. Es que hasta 1921 fue que existió el primer avión metálico. O sea, el avión de los hermanos Wright, el primer avión que trató de volar en Bogotá, los aviones de don Guillermo Echavarría, todos esos aviones eran de estructuras de madera y de revestimientos en tela. Incluso los primeros aviones de pasajeros que existieron eran de madera y tela porque eran bombarderos que los habían convertido en aviones de transportes. Ya el primer avión de transportes que se construyó en el mundo fue este, mira, este es el Junkers F-13, desarrollado por Hugo Junkers. Y ese avión sí fue desarrollado como avión de pasajeros y era metálico, todo era metálico, incluso él llevaba una estructura que era corrugada que lo llamaban duraluminio. No, lo compraron acá en Colombia. O sea, el origen era alemán, de Hugo Junkers. Pues es que casi todas esas compañías llevaban era el nombre de los fundadores de las compañías. Por ejemplo, la primera compañía de aviación, Luis Blériot, que fue el primero que voló en Bogotá. Aunque no fue Blériot, sino que el avión era Blériot, marca Blériot. Hubo otros que eran Curtiss, que era de William Curtiss. Los Boeing también de William Boeing. Douglas de apellido Douglas. Les daban el apellido. Incluso hubo aviones que eran marca Wright, como los fundadores, los hermanos Wright. Bueno, este es el primer vuelo de los primeros accidentes que hubo en Medellín en 1924. Un personaje que lo llamaban Salvita, él voló en Cisneros, en la plaza de Cisneros. No, ¿cierto que fue en Cisneros? Sí, en Cisneros, porque él cayó en el techo de ferrocarril, de la estación del ferrocarril. Uh-huh. Ah, pero de Guerrero sí yo no tengo mención. Porque Salvita era mexicano y el primer vuelo que hubo en Colombia fue en Popayán y él era argentino. Mm.
Gracias, Víctor. Mm. Ujú, ujú, ujú. Fue un accidente, fue un accidente muy grave y muy traumático. Hubo fotografías que creo que- mm, gracias. Y viéndolo acá, el de, el de Salvita era más alargado. El de Salvita parecía un chorizo. Ese, mira que este ya tiene más, y eso lo inflaban con gas del petróleo. Eso echaba mucho petróleo cuando los izaban. Bueno, siguiente. Acá ya hablamos. Ah, no, devuélvelo. Bueno, este fue el primer aterrizaje en Medellín en 1922. Este avión era de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea. En 1922 ya no existía la compañía, pero el avión siguió existiendo. Acá en Medellín no había aterrizado ningún avión. Este fue el primer avión que aterrizó en Medellín y lo trajo un italiano de apellido Ferrucci y se demoró 3 meses entre Barranquilla y Medellín. Llegó a Montería, de Montería pasó creo que a Caucasia y en Caucasia se le acabó la gasolina y la tuvieron que llevar la gasolina a lomo de mula hasta, hasta, esa, hasta esa población para posteriormente llegar hasta Medellín. Aterrizó en el aeródromo de Las Palmas. Todavía no existía Olaya Herrera. No había construcción de Olaya Herrera. Incluso aterrizó sobre el pasto, la manga. Otra vez a nivel mundial, 1927. Primera persona que atraviesa el Atlántico Norte sin escalas. Su nombre era Charles Lindbergh. Él se demoró entre Nueva York y París 33 horas y media. Lo que se demoraba un avión supersónico que se llamó el Concorde, 3 horas y 45 minutos se demoraba. Este señor se demoró 33 horas y media. Estuvo también acá en Colombia, estuvo en Medellín y estuvo en Bogotá. Fue un de los grandes héroes de la aviación y es el hijo de este señor, es el primer secuestro documentado que hubo en Estados Unidos. Por ahí hay un adagio popular, un dicho, que dice que más perdido que el hijo de Lindbergh, porque el hijo de Lindbergh nunca lo encontraron y lo buscaron por tierra y aire y nunca lo encontraron. Por eso es el dicho de más perdido que el hijo de Lindbergh. Ya casi no se escucha, pero mi mamá sí, cuando yo me perdía me decía que ya llegó el hijo de Lindbergh. Ah. Bueno, acá ya estamos hablando de 1932. Ya se funda la Escuela Militar de Aviación en Cali. Inicialmente se llamaba El Guavito. Le decían El Guavito porque era una hacienda donde crecían muchas plantaciones de guama y por eso le llamaban El Guavito. Esa escuela de aviación en Cali, Colombia, en Cali. Esa escuela se llama Marco Fidel Suárez, en honor al presidente que decretó de que ingresara a la aviación tanto comercial como militar. Se llama Escuela Militar Marco Fidel Suárez, también le decían el Guavito, y mi abuelo se graduó de la primera promoción de esa escuela, el que posteriormente fue a la guerra con el Perú y el que murió en 1938 en ese fatídico accidente que se lo llamaron el accidente de Santa Ana. Primer avión comercial en Colombia, 1933, era marca Junkers. Ese avión también aquí en esta versión de la derecha tiene, sí es muy bonito, es un avión. Ese avión también es original alemán, marca Junkers, y lo utilizó Hitler como transporte personal en la Segunda Guerra Mundial. Y en Colombia, el primer avión que hubo presidencial fue el de Enrique Olaya Herrera, que es el que está allá. Ese fue el primer avión presidencial que hubo en Colombia.
En este momento, ese avión reposa en el Museo Aeroespacial en Bogotá. Conflicto con el Perú, ya hablamos de esto, pásalo. Ahí está mi abuelo con su pasamontañas. Acá está el accidente de donde él cayó. Él estaba haciendo una revista acrobática que la llamaban El Gato y el Ratón. Él era el líder de una escuadrilla que la llamaron la Escuadrilla de la Aurora, porque ellos salían al anochecer o al amanecer en la aurora. Él murió en el accidente de Santa Ana el 24 de julio de 1938 haciendo una acrobacia que la llamaban El Gato y el Ratón, que era que lo que hacía el líder de la escuadrilla lo tenían que hacer todos los aviones que lo seguían. Él se deslizó desde 300 metros de altura, perdón, desde 800 metros de altura y quedó invertido a 300 metros sobre el suelo. La atmósfera en Bogotá es diferente. Él ya había hecho esa acrobacia en Cali y la había hecho en Barranquilla, pero en Bogotá nunca la había hecho. Ese fue el error que tuvo mi abuelo y por ese motivo fue que él cayó con su avión Curtiss Hawk. Cuando murió mi abuelo tenía 29 años. Iba a recibir el grado de capitán. Él era teniente y ya iba a recibir el grado de capitán. Yo creo que no. Hay que preguntarle a él o a la abuela, no sabe. Hay que preguntarle más bien a la abuela si vivió o no. Bueno, mi mamá quedó de 3 años. Sí, en esa época la abuela contaba, o sea, la esposa de este señor Abadía, contaba de que cuando una mujer se casaba con un piloto, era casi como una sentencia de quedar viuda, porque en esa época no era muy seguro volar en aeronaves en Colombia. Esta ya es la fundación, el primer aeropuerto en Medellín como Olaya Herrera. Ya no era el aeródromo de las playas, sino que ya empezaron a construirlo y lo llamaron Olaya Herrera en honor a este señor, este presidente Enrique Olaya Herrera. Es el aeropuerto más antiguo que hay en Colombia. Eso es otra base para que Medellín tenga un museo de aviación. El aeropuerto más antiguo que hay en pie, estructuralmente original, es el Olaya Herrera. Está decretado como patrimonio arquitectónico y monumento de interés público. La estructura central de ese aeropuerto es la estructura original que tiene desde 1932, porque en esa época habían otros aeropuertos. En Bogotá estaba el de techo, en Barranquilla estaba el de Crespo, que sigue siendo el mismo de hoy día, pero los han modificado. O sea, había varios aeropuertos, pero este es el único que tiene la estructura original. Es patrimonio arquitectónico y es monumento de interés nacional. O sea, el día que desaparezca el aeropuerto como tal, que es muy importante, ese aeropuerto es supremamente importante para Antioquia, pero algún día tiene que desaparecer y el centro, la parte central no puede desaparecer porque es un monumento arquitectónico. Es muy bonito, ya en el Olaya Herrera he hecho como 4 exposiciones de la historia de la aviación. Esto es parte de la colección que yo tengo. Yo he construido 220 aviones y en esos aviones muestro toda la historia de la aviación. Dentro de mi colección tengo el avión que lanzó la bomba atómica, el primer avión supersónico de la historia. O sea, es todo un recuento total de la historia de la aviación. Estas maquetas están catalogadas como piezas de museo por la Academia Colombiana de Historia Aérea por la fidelidad que tienen y son hechas a la misma escala. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pusiera el avión de Knox Martin, no, este no es el de Knox Martin, de Knox Martin se me olvidó, yo no sé, por ahí lo tenía empacado. Este es el de John Smith. Este fue el primer avión que llegó a Medellín. Si yo lo pusiera al lado del de don Guillermo Echavarría Misas, esas son las proporciones que guardarían. Mira que todos llevan la figura humana, o sea, el piloto adentro. Son hechas en escala de 1 en 50. Esto es parte de la colección. Estos muñecos
son hechos, son en una escala de 1 en 6, o sea, 6 veces menores, y muestran la evolución de los trajes de aviación. Aquí solamente traje 3, pero también muestro toda la evolución de los trajes de aviación. El siniestro aéreo de Carlos Gardel en 1935, ya existía el aeropuerto se fundó en 1932, o sea, estaba recién fundado el aeropuerto. Este señor se desplazaba en esa ocasión en un avión marca Ford, como el grande que ustedes ven en la esquina, que fueron de los mejores aviones de la época, los tuvieron varias compañías de aviación, y el piloto se llamaba Ernesto Samper Mendoza, tío abuelo de Ernesto Samper Pisano. Como dato curioso, como dato cultural, no me gusta la política, soy apolítico totalmente. El presidente Ernesto Samper Pisano fue el primer el primer presidente que atravesó la barrera del sonido, en el mundo. O sea, el primer presidente que ha atravesado la barrera del sonido en un avión es Ernesto Samper Pisano, cuando se conmemoraron los 77 años de la Fuerza Aérea, él voló en un avión Cafir. Bueno, el accidente se ocasionó porque en el momento de despegue, estoy hablando de aviones que llevaban motores de bielas, o sea, eran motores a pistón, llevaban bielas, anillos, cigüeñales, como un motor convencional. Y a ese avión se le reventó una de las bielas, la hélice quedó estática, o sea, no quedó girando. Al quedar estática una hélice, las otras 2 hélices quedaron girando en el mismo sentido y el avión se torqueó. Cuando los aviones llevan más de una hélice, las hélices giran en sentidos contrarios para que haya una compensación. En el caso de este avión, una hélice giraba a mayor revolución que las otras 2. Al romperse una de esas hélices, las otras 2 hélices quedaban girando en el mismo sentido, entonces hicieron que el avión girara, se torqueara y cayó encima de otro avión del mismo modelo, pero de Skacta, de la compañía Skacta. Todas las personas murieron de los 2 aviones, entre ellos el cantante Carlos Gardel. Él iba ese día para Bogotá, creo que iba. Ahí quedamos con el tango. Iba a decir otra. No entiendo. Desde siempre ha tenido que haber una instrucción de vuelo. Lo que pasa es que en esa época ellos volaban con 3, 4 instrumentos, 5 instrumentos. Los aviones no volaban tan alto. Los aviones no volaban tan rápido. Por decir algo, los aviones de la Primera Guerra Mundial volaban máximo 150 kilómetros por hora. Aviones de la Segunda Guerra Mundial, como el Messerschmitt 262, que fue el primer avión a turbina, desarrollaba casi 900 kilómetros por hora. Entonces, a mayor velocidad, los aviones tuvieron que ir cambiando su configuración física. A mayor velocidad, empezaron a aparecer carlingas o cabinas, deflectores, hasta quedar con cabinas totalmente cerradas. Y mira que la configuración del avión fue cambiando. A mayor velocidad, tiene que ir cambiando la configuración física, porque yo hago como una idea, como un ejemplo. Si este avión desarrollara 700, 600 kilómetros por hora, la presión que se llama dinámica sobre el avión sería tan fuerte que lo destrozaría. Y estoy hablando de aviones de madera. Entonces, a medida que se ha desarrollado la aviación, va a ir cambiando la configuración geométrica del avión, porque desarrolla mayor velocidad. Hay un avión, eso no está dentro de la historia, pero es para que tengan como una idea.
Hay un avión que se llama el F-14 Tomcat. Ese es el de Top Gun, de la primera película. Y ese, creo que también en la segunda sale. Es un avión que puede cambiar el ángulo de las alas en el aire para volar tan rápido como un supersónico y tan lento como un subsónico. O sea, ¿qué quiere decir? Los aviones supersónicos tienen una velocidad mínima de sustentación. Si un avión como un Mirage desarrolla menos de 300 kilómetros por hora, empieza a caer porque no tiene sustentación. ¿Sí? Ese avión que yo les digo, el F-14, al cambiar el ángulo de las alas, las mueve hacia adelante y hacia atrás, cambia la configuración geométrica, entonces puede volar tan lento como un Cessna, 150 kilómetros por hora, mayor sustentación. Cuando yo hablo, esto me estoy adelantando, cuando yo hablo de aviones supersónicos, estoy hablando de aviones que atraviesan la barrera del sonido. La barrera del sonido, la primera vez que se atravesó fue en 1947 en Estados Unidos con un avión Bell X-1. Ponlo a ver si de pronto está ahí. El Bell X-1 era un avión que no llevaba un motor ni llevaba hélices, sino que era un motor que lo llamaban a cohete. Ese fue el primer supersónico. O sea, de la cabina hacia atrás, todo era puro combustible líquido, alcohol etílico y oxígeno líquido. El avión volaba solamente entre 4 y 7 minutos. Para poderse remontar, él lo subían encima en un ala, en un ala, bueno, lo subían en un ala de un B-52 y en el aire lo soltaban como se ve aquí. En el aire él lo aceleraba y logró acelerar, atravesar la barrera del sonido. La barrera del sonido es de 1200 kilómetros por hora, equivalente a 840 metros por segundo. Cualquier objeto que desarrolle más de esa velocidad se denomina supersónico. Bueno, ¿qué horas son? Aceleremos. Este fue el primer avión a turbina, o sea, el primer avión jet. Todos los aviones que llevan turbinas se denominan como jet. Es un Messerschmitt 262 de la Segunda Guerra Mundial, origen alemán. Ese es un avión tristemente célebre. Es un avión marca Boeing. Fue el avión más grande de la Segunda Guerra Mundial y ese avión fue el que lanzó las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki 6 de agosto y 9 de agosto de 1945. No era el mismo avión ni era la misma bomba. Mira, una era Hiroshima y la otra, una era Hiroshima, esa era Hiroshima y la otra era Nagasaki. Una era de plutonio, la otra era de uranio. Y los aviones también eran diferentes aviones, o sea, era la misma marca de avión, Boeing B-29, pero a uno le habían puesto Enola Gay, en honor a la mamá. En esa época le ponían nombres propios al avión, ponían el nombre de una ciudad o el nombre de la novia, algo que le trajera buenos recuerdos y los bautizaban. El de Hiroshima se llamó el Enola Gay. El primer avión en Colombia turbina fue el T-33, que fue en 1954. Ese fue el primer avión a turbina que llegó a Colombia. Llegó a la base aérea de Palanquero. Pásalo. El P-47, este es un avión de 1949, fue el primer avión que trajo piloto con casco. Antes de que utilizaran los cascos, mira, este es un piloto con casco, utilizaban este equipo de vuelo y a la parte que les cubría la cabeza lo llamaban el pasamontañas, porque en la época de Guillermo Echavarría y de todos estos pioneros, ellos se tapaban parte del rostro para cubrir el viento y para protegerse del frío. Lo llamaban pasamontañas porque con eso era que pasaban las montañas. Ese avión también fue el que más ha tenido muertos por el toro. Espada, Escuela Popular de Aviación, fundada en 1953 por el capitán José Ignacio Osa. Posteriormente esos aviones pasaron a otra escuela de aviación que se llama Academia Antioqueña de Aviación.
pero esta fue la primera academia de pilotos en Antioquia y funcionaba en el Valle de Río Negro. Capitán José Ignacio Osa también hizo parte de la Academia Colombiana de Historia Aérea. Y como dato curioso cultural, el hijo del capitán José Ignacio Osa, que tenía su mismo nombre, fue el que murió en el avión de Avianca que explotó en la guerra con Pablo Escobar. Eso fue en el 90 y pico. Eso, gracias. El primer avión supersónico en Colombia, un F-86. Este avión lograba atravesar la barrera del sonido, pero en descenso, no en vertical. Uno de los aviones más emblemáticos que hay acá en Colombia es conocido como el Hércules. Llegó en 1968 y aún se siguen utilizando. Claro que ya no es el mismo Hércules C-130 original, ahora es el C-130H. Ese avión puede llevar 20 toneladas de carga útil. Primer avión Mach 2.2, 1970, fue el Mirage, de origen francés. Esos aviones fueron los primeros que desarrollaron 2.400 kilómetros por hora. El famoso Arpía, el Black Hawk, que es desarrollado toda la parte de armamento por los pilotos, por los suboficiales de la Fuerza Aérea, o sea, los técnicos de la Fuerza Aérea. El helicóptero originalmente es americano, Sikorsky, ahora creo que es Hughes. Pero esos cascos y todo lo que lleva de armamento fue desarrollado por técnicos colombianos. De ahí lo llamaron Arpía. Arpía es el águila más grande que hay en Colombia y por eso Arpía es el águila más grande que hay en el mundo y es originaria de Colombia y por eso lleva su nombre de Arpía. El más desarrollado de esos helicópteros es el Arpía 5. Esos cascos son de alta tecnología, eso es como un casco de un helicóptero Apache que lleva un monóculo y a donde esté mirando de noche o de día, el artillero puede ver porque lleva infrarrojo. Eso es una tecnología de punta. Y ligado a esto, una pequeña reseña va unido a la aviación, que es la aviación espacial, y la llaman la astronáutica. 1947, el Sputnik, esa bola que ven ahí, fue el primer satélite artificial que orbitó la Tierra. El señor Yuri Gagarin, 1961, perdón, de ahí del Sputnik sigue la perra, Laika. Se carbonizó al ingresar a la Tierra. Yuri Gagarin, el primer cosmonauta, ellos no le dicen astronauta, sino cosmonauta. El cohete más grande que ha construido la humanidad se llamaba Saturno V, misión Apolo 11, porque hubo varias misiones. En total fueron 12 los astronautas que pisaron la Luna, pero la primera misión fue la Apolo 11 y los más conocidos fueron Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Mike Collins. De esos 3 astronautas, 2 pisaron la Luna. Eso fue el 20 de julio de 1969. Ese cohete medía 110 metros de altura, imagínate. Era tan grande como el edificio donde está la llama, ¿cómo es que se llama ese edificio donde está esa llama perenne? En la Libertad. Ese cohete era tan grande como ese edificio. 110 metros de altura y era modular. O sea, la mayor parte de ese cohete llevaba combustible, hidrógeno líquido y oxígeno líquido, y la mínima parte era donde viajaban los astronautas, que la llamaban la cápsula espacial. Después de las misiones Apolo, que culminaron en 1972, siguieron estos aparatos, no iban tan lejos, ellos únicamente orbitaban la Tierra, pero fueron la base para construir una especie de aeropuerto en la zona geoestacionaria de la Tierra que se llama la Base Espacial Alfa o la Base Espacial Internacional. Ahí llegan astronautas de todas partes del mundo, ya no existen transbordadores, pero existe la Base Espacial Internacional. Ahora hay un
transbordador más pequeño, que es el X-37, es tan grande como una camioneta, una van, que hace vuelos reutilizables y ya es teledirigida. La idea mía con esto es dar a conocer la colección. Esta colección no puede quedar volando en Medellín, tiene que quedar en algún sitio. Estoy buscando una sede para que fundemos el Museo Histórico de Aviación. Por eso es que yo vengo desarrollando esto hace más de 30 años. Parte de la colección la estoy mostrando acá. Y a grandes rasgos, esto es la historia de la aviación. Es mucho más extensa. Podríamos quedarnos hablando hasta 3, 4 días. Solamente con la misión, con los cohetes de la misión Apolo, podríamos quedarnos varios días. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Mira, lo que pasa es, la potencia la da el combustible. El combustible de ahora se llama JP. JP que son las siglas de Jet Propulsion. Los aviones de ahora todos vuelan con JP. ¿Qué pasa? Eso tiene mayor octanaje. Al tener mayor octanaje le da mayor potencia al avión. Y hoy día los aviones a hélice, lo llaman turbohélice, pero no es porque vuelen con turbina, sino que una turbina mueve la hélice. Y ya las hélices son de paso variable. Incluso se puede acelerar o desacelerar el avión moviendo el paso de aire que pasa sobre las hélices. Y en esa época, incluso en esa época no había gasolina para aviones. La gasolina para aviones siempre ha sido especial. En 1911, que fue cuando llegó el primer avión a Bogotá, todavía no había gasolina de aviones porque no habían aviones en Colombia. Se le echaron gasolina de carros, no tenía el mismo octanaje y la presión atmosférica es muy, muy diferente en Barranquilla. Esos aviones volaban bien, con gasolina de avión y en Europa o en Barranquilla. Sí, traían la gasolina porque era importada. Pero ese fue el inconveniente, que la gasolina no le daba la suficiente potencia al motor y la presión atmosférica no lo, no lo soltaba. Panamera. Uh-huh. Ahí estaba Gonzalo Mejía involucrado también. Mm. Es que ahí estuvo involucrado mucho los gringos, la Pan American y la UNCA, el Marichú, el famoso Marichú que era de don Gonzalo Mejía, que era un Sikorsky, era un hidroavión, y ese es el que está en una de las fotografías ahí en el aeropuerto, porque Gonzalo Mejía fue el que más impulsó el Olaya Herrera. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta. Con Petro yo creo que no, mentira, no me gusta hablar de política. Pero se cree que se se va a hacer la transición de los CAFIR. Los CAFIR ya cumplieron su ciclo operativo. O sea, ya hay 3 CAFIR que ya no están volando, inicialmente eran 21. Pero la opción más grande que hay es la del F-16 americano. Creo que ya se hizo esa compra.
de los... Mira, lo que pasa es que Colombia es un país que es topográficamente muy quebrado, un país tropical. Aquí las mejores misiones no las cumplen los aviones. Obviamente que tenemos aviones supersónicos, pero las mejores misiones las cumplen los helicópteros, por ser una zona tropical, una zona tan quebrada geográficamente. Y Colombia tiene de los mejores helicópteros y la mayor cantidad de helicópteros de Sudamérica, que son los Black Hawk. Y dentro de los Black Hawk está el Arpía. Esos aviones son para guerras internacionales, pero para guerra de guerrillas, para lo que está viviendo Colombia, las mejores prestaciones las dan los helicópteros, los Black Hawk. Felicitaciones por la exposición. Es un resumen muy breve de la historia de la aviación, porque aquí nos podríamos quedar aquí mucho rato, pero reconocemos en usted esa experticia y sobre todo esa dedicación a construir en escala toda la historia de la aviación, que se la debemos en parte en la presidencia de 1918 a 1921 de Marco Fidel Suárez, aquí nacido en Bello, Antioquia, antes Hato Viejo. Si uno le pregunta a un francés que quién es el primer piloto que voló un avión, él dice que los hermanos Wright. Pero si le pregunta a un brasilero, dicen que Alberto Santos Dumont, porque es un gran pionero de la aviación en el mundo. Pero con aviones a motor, con motores a vapor, Mosaiski, pero no se ha podido comprobar. Históricamente no se ha podido comprobar. Mosaiski, con Z y con K. Muy bien, capitán Ricardo. En ese conflicto colombo-peruano 1932-1933, pues su abuelo estaba volando. Pero mi padre, un artesano modesto de acá del suroeste antioqueño, de Titiribí, Antioquia, era soldado de la patria y le tocó ser transportado desde el aeropuerto de Manizales hasta Leticia en ese conflicto. O sea que ya para 1932 había también aeropuerto en Manizales. A él le tocó prestar el servicio obligatorio, 2 años, en la época del conflicto. Mi padre se llamaba Juan José Vera Yalí, un modesto artesano del municipio de Titiribí, Antioquia. Ya esto ya es más de la parte histórica del tango. 24 de junio de 1935, lunes a las 3:05, el choque de los dos aviones, pero en la pista, no en el aire. Esa historia, pues, se han escrito libros. Hay un libro nuevo de aquí en Medellín, está publicado hace 2 años apenas. Cuenta la historia, pues, del accidente. Y yo simplemente menciono de que ya para 1935 el tango estaba entronizado acá en Medellín. Ya el tango estaba en el corazón y en la sangre del pueblo antioqueño, que ya lo escuchaba en los bares de Guayaquil. Y la gente sabía porque le llegaban los acetatos en 78 revoluciones. O sea que eso, que el tango ya estaba aquí metido con nosotros. Modestamente yo tengo una
una charla, un conversatorio muy sencillo de por qué se quedó el tango aquí en Medellín. Y para finalizar, pues, también hágale fuerza al Museo Histórico de Aviación en Medellín, que tiene tantos elementos ya usted para que sea la motivación. Pero también diga que aquí hasta un ciclista sabe manejar helicóptero. Martín Cochise Rodríguez sabe manejar helicóptero. Sí, la idea es que todos nos unamos, sobre todo con la Academia Antioqueña de Historia, que tiene tanta trascendencia, valga la redundancia histórica, y tanto poder para que entre todos nosotros le hagamos fuerza para conseguir una sede para el Museo Histórico de Aviación, porque la colección ya está. Esa colección abarca arte, historia, ciencia y tecnología, que son las 4 áreas que maneja la museología según la UNESCO. Entonces, muchas gracias por haber venido. La próxima exposición que sea completa o casi completa, lo haré saber por alguna de las redes, puede ser por la de la academia. Señor historiador y expiloto Abadía, muchas gracias por esta conferencia que nos ha dado a los antioqueños aquí desde el salón principal de la Academia Antioqueña de Historia. Qué importante ha sido su conferencia, qué transcurrir nos ha hecho desde la antigüedad hasta la época moderna de lo que es la aviación de estos tiempos. Felicitaciones por ese museo que quiere fundar y ojalá queremos y cuente con el apoyo y lo que pueda hacer la Academia Antioqueña de Historia. Y ojalá empresas y entidades de este departamento colaboren para que se haga realidad, porque hay que estar muy pendientes del aeropuerto La Herrera, si algún día deja de existir como aeropuerto, que esa estructura sirva para algo de esta situación y de pronto traer tantos aviones como el primero que usó el presidente Olaya Herrera, como el mismo que usaba Hitler, para tenerlo en ese museo. Pero usted que está tan interesado en el tema, también sería bueno que si no la tiene, haga la averiguación de lo que sucedió en Colombia y en los pueblos y en los campos cuando llegaron los aviones. En mi tierra del santuario contaban mis abuelos que cuando pasó el primer avión la gente pensó que era el fin del mundo, que los animales se desbocaban, que las señoras que estaban a dar a luz se le anticiparon los partos. Entonces, eso fue una sensación tan grande que es bueno que quede para el futuro de los que vendrán. Fue tremenda. Por ahí hay un libro que se llama Una historia con alas de Herbert Boy, que ya hablé anteriormente de él. Cuando llegaban, como tú dices, cuando llegaban los pilotos a los puertos, a los pueblos, era como si llegara un astronauta, los recibían con gallinas, les ofrecían la mejor casa, la mejor cama, les daban ganado, eso era apoteósico. Y hasta novia, ¿no? Yo sí quiero hacerle ya una pregunta final, que me parece que sería importante que usted nos cuente por la experiencia que tiene como historiador de la aviación y como piloto que fue, es que en un inicio el aeropuerto Gonzalo Mejía miró y observó y querían construir el aeropuerto por los lados de Bello, creo que por Niquía, y luego decidieron hacerlo en las playas.
cuál fue el motivo y de pronto si fue mejor o peor. Y además de eso, el Aeropuerto Internacional de Río Negro, en muchos años se habló de construirlo en el Valle de Ovejas, en San Pedro o algo en esa zona norte del departamento, entre Ríos y San Pedro, y luego se decidió por hacerlo en el Valle del Oriente, en Río Negro. ¿Qué ventajas tendría sobre lo otro? ¿Qué nos puede contar usted sobre el tema? Y nuevamente nos alegra en la Academia Antioqueña de Historia tenerlo entre nosotros con esta importante charla y cuente con el apoyo de la entidad para lo que usted se propone. Bueno, el primer aeropuerto que se fundó en Medellín fue Lola Herrera, exactamente. Inicialmente fue porque lo compró la familia Chavarría, porque ellos pensaban hacer aviación en todo Colombia. Después Gonzalo Mejía, cuando fundó la UMCA, él se asesoró de una compañía de aviación que era la Cortis. Y la Cortis fue la que le dio el aval para que el aeropuerto quedara en esa zona. Estoy hablando de 1932, ahora queda casi en el centro de Medellín. En esa época estaba a 2 o 3 kilómetros de la zona poblada de Medellín, que era Prado. A Víctor no le gusta que diga Prado Centro, sino Prado. Un historiador también, académico. Señor, no tengo noción de que lo hayan pensado o lo hayan proyectado en Bello. Yo sé que gracias a la compañía Cortis fue que la que asesoró para que el aeropuerto quedara en ese sitio. Como dato curioso y cultural, técnico, el aeropuerto en el Valle de Aburrá casi siempre el viento sopla, casi siempre, de norte a sur. Por eso es que los aviones aterrizan en ese sentido, porque a mayor cantidad de viento de nariz va a utilizar menos pista y decolan o despegan hacia el sur, hacia el norte, perdón, para que tengan mayor cantidad de viento de nariz, entonces van a utilizar menor pista. A mayor cantidad de viento, menor pista. Lo que pasa es que el aeropuerto de Río Negro estratégicamente por vientos es perfecto. Es de los aeropuertos más altos que hay en el mundo. La Paz, Bolivia y el José María Córdoba. Y es muy seguro, eso lleva pista de hormigón armado y ahí puede aterrizar. En el Olaya Herrera también. Ahí puede aterrizar el avión más grande del mundo. De hecho, el Airbus 380, que es el avión más grande que hay en el mundo, hizo algunos vuelos de prueba en el José María Córdoba para verificar las pistas y para verificar la seguridad del aeropuerto y para verificar cómo se aterrizaba en los aeropuertos más altos del mundo. El de Río Negro es excelente, pero eso sí ya toca preguntárselo a un ingeniero aeronáutico.